¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las próximas elecciones en México con otro notable invitado, Gustavo Rentería, periodista y analista directamente desde Ciudad de México. Gustavo Rentería, una cálida bienvenida al programa. Gracias, querido Jorge Gestoso, un uruguayo muy internacional. Te saludo con afecto en esta ocasión desde la Ciudad de México, con un frío de invierno, pero también con un sol majestuoso. Es un honor poder participar en este programa con muchísimo rating, con gran número de seguidores, ahora prácticamente todo el mundo. Gusto de saludar a tu audiencia, Jorge. Muchas gracias, Gustavo. En fin de semana reciente, entonces, la candidata Claudia Sheinbaum hizo oficialmente el anuncio de su postulación a la presidencia de México. Tu lectura de dónde estamos en este proceso, que la elección es en junio. Efectivamente, queridos amigos, efectivamente, Jorge, el fin de semana que acaba de concluir, Claudia Sheinbaum, que es la candidata de una coalición de partidos integrada por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que esos tres partidos conforman la 4T, la cuarta transformación de la vida pública del país. Claudia Sheinbaum ya fue oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral a registrarse como candidata. Todo lo que vimos en los meses anteriores eran precampañas e intercampañas. Por cierto, aquí pisotearon un poquito la ley todos los precandidatos, ahora candidatos, porque no respetaron los tiempos. Vimos a un árbitro electoral un poco timorato, un poco débil, tembloroso, pero efectivamente, ahora ya se ha registrado Claudia Sheinbaum. En México tendremos elecciones, Jorge, amigos, el próximo 2 de junio, elecciones generales de presidente de la República, la renovación del Senado, 128 senadores, la renovación de la Cámara de los Diputados, 500 diputados federales, prácticamente todos los congresos locales, somos 32 entidades en la República Mexicana, prácticamente todas las alcaldías, se cuentan por miles en el país, y la renovación de 9 gubernaturas. Y en México habrá 3 personas en la boleta presidencial: Claudia Sheinbaum, que ya hemos nombrado, la señora Xóchitl Gálvez, que representa al PRI, PAN, PRD, y el señor Jorge Álvarez Maínez por el Partido del Movimiento Ciudadano. Así es de que será una elección muy interesante, y yo podría adelantar, no quién va a ganar, pero sí asegurar que tendremos la primera presidenta de México en este 2024, y es un dato muy importante, mi muy querido Jorge. Ahora, el tema, entonces, la rival claramente de Claudia Sheinbaum es Xochitl Gálvez, y lo que resulta curioso o insólito, o puedes calificarlo como tú quieras, entonces, Gustavo, es que es el resultado de 3 partidos que prácticamente en la historia de México han gobernado el país y ahora han tenido que juntarse y vienen corriendo de atrás porque realmente se han debilitado a niveles casi inimaginables. Cuéntanos ese fenómeno de lo que fue, por ejemplo, el PRI, con lo que fue el PRD, con lo que fue el PAN, y ahora dónde han estado, dónde están, en lo que han quedado. Tu pregunta es muy importante, Jorge. El auditorio en todo el mundo debe de entender que vivimos un fenómeno en México verdaderamente que quedará para la historia. El Partido Revolucionario Institucional se fundó en los años 20, 30 del siglo pasado, y quizá ha sido la única organización política que logró estar prácticamente 100 años. A partir de los años 90, perdió la Cámara de Diputados, en el año 2000 la Cámara, corrijo, la Presidencia de la República, pero junto con su partido antagónico, que era Acción Nacional, se fusionan. Por eso
hacen un juego de palabras de PRI-PAN, el PRIAN, ¿no? Ellos siguieron gobernando, cerremos números, 100 años. Y eran antagónicos, eran duros rivales. Pero ahora, ante la llegada de López Obrador, la izquierda en México, por primera vez en su historia, se han unido. E irónicamente, el partido que inició la izquierda en México era el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Estos tres partidos ahora van unidos, repito, PRI, PAN, PRD. Y se antoja muy complicado ver a una candidata como Xóchitl Gálvez, que odiaba al PRI, ahora poniéndose una chamarra roja, ¿no? O una candidata, Xóchitl Gálvez, que odiaba a la izquierda, porque aquí en México discutíamos que si matrimonio igualitario, que si derecho al aborto, que si podían las parejas del mismo sexo adoptar a un chamaco, y ahora se pone la camisa amarilla. Bueno, esto ha sido muy difícil para ella, sin duda, pero sobre todo, Jorge, ha sido muy difícil para los electores. Pero ellos dicen, es la única manera de poder sacar de Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo, a la izquierda, en este caso representada por López Obrador. Así es de que se están tragando sapos, decimos en México, ¿no? Los perredistas con una candidata de derecha, la derecha unida con la izquierda, la centroizquierda representada por el PRI, comulgando, ahora sí con los que van a comulgar cada domingo a misa. Entonces ha sido una mezcla muy, muy complicada, Jorge, pero dicen ellos, no hay de otra, es la única manera de sacar a un hombre tan polémico y sus ideas como Andrés Manuel López Obrador, querido Jorge Gestoso. Y a nivel de encuestas, ¿qué nivel de popularidad o de aprobación está teniendo o ha venido teniendo a través de su periodo de gobierno AMLO, como le dicen allá a Andrés Manuel López Obrador? También es una excelente pregunta, Jorge, porque presume Andrés Manuel López Obrador que junto con el primer ministro Modi de la India es el líder político más aceptado. Varían las encuestas, tú bien sabes, Jorge, y nuestro auditorio, que varían estos números, pero tiene un promedio de 65% de aceptación. Él, los números que muestra en su conferencia mañanera, ya platicaremos sobre esta genialidad de comunicación política que está desde el día 1 de su gobierno. En este momento, hoy los periódicos, la radio, las redacciones de televisión siguen hablando de lo que pasa en la mañanera, es decir, porque dicta la agenda nacional. Pero, repito, él podríamos cerrar números, tiene 7 de cada 10, 70 de cada 100, 7,000 de cada 10,000, 7 millones de cada 10 millones, 70 millones de cada 100. Y esto es impresionante porque lo que ha logrado Andrés Manuel López Obrador es acercarte a la gente, acercarse a la gente. Lo platico de esta manera, Jorge. Durante muchos años en México únicamente veíamos a nuestro presidente en una camioneta blindada que pasaba correteada por un grupo de guardaespaldas, o lo veíamos en la televisión, o a veces nos venía a solicitar el voto a nuestras comunidades, pero era muy alejado, con vallas y con una cosa que se llamaba el Estado Mayor Presidencial, Jorge. Ahora tenemos a un presidente que lo acusan de populista, que come frijoles, que come tortillas, que viaja en un avión comercial como cualquier otra persona, que se sube a autobuses, que viste modesto, que habla como los mexicanos en general, y esto, repito, lo acusan de populista, pero ha logrado una interacción, se ha metido como la humedad a las casas de los mexicanos, y también con un argumento fundamental: yo no me robo el dinero como los de antes, y este dinero ahora lo entregamos a la gente más necesitada. Aquí en México, Jorge, estamos viviendo una política de entrega de apoyos sociales. Algunos les llaman becas, otros les llaman, bueno, despectivamente algunos les llaman limosna, pero podríamos decir que el 60% de las casas o familias mexicanas reciben al menos un apoyo social. Pensemos desde los abuelitos hasta las personas con discapacidad, de los jóvenes estudiantes hasta las madres solteras, por citar solamente unos ejemplos, querido Jorge.
Y en este caso, entonces, la candidata de Morena y como de tú dices, de la coalición Claudia Sheinbaum, ¿podrá heredar a nivel de las urnas ese 65-70% de aprobación de AMLO o tiene que empezar a remar de cero y Xochitl Gálvez podría entonces dar la sorpresa? A ver, es una también excelente pregunta porque en México, como en cualquier parte del mundo, las encuestas van y vienen. Hoy es muy fácil, Jorge, en un papelito de Excel, permítame el nombre de Microsoft, de Windows, pues es muy fácil hacer unos numeritos y unas barritas de colores muy atractivas. No, aquí en México, para ser serios, tienes que registrar tu metodología de tu empresa demoscópica ante el Instituto Nacional Electoral. De estas empresas que tienen metodología inscrita, que están registradas ante el INE, hay un común denominador desde hace 6, 7, 8 meses hasta el día que estamos platicando. Y es que en todas las encuestas, Claudia Sheinbaum de PT, Morena y Verde Ecologista gana. ¿En dónde está la gran diferencia de una encuesta a otra, Jorge? En que algunas le dan hasta 50% de ventaja entre lo que ella obtiene y la señora Xochitl Gálvez y otras únicamente 14%. Pero la diferencia es bárbara. O sea, en otras palabras, la que menos le da de puntos de diferencia es 14 puntos, pero donde le va mejor a la señora Sheinbaum es hasta 50 puntos. Claro, no han empezado las campañas como tal, porque estas serán el 1 de marzo, pero ya llevamos muchos años, yo diría, de esta competencia de que si se queda la 4T o se va la 4T, se queda el López Obradorismo o desterramos el López Obradorismo. Y la señora Xochitl Gálvez, hay que decirlo, empezó muy fuerte porque ella solicitaba un derecho de réplica en Palacio Nacional en estas mañaneras, en estas conferencias de López Obrador, y no la dejaron entrar. Y con una frase muy interesante decía, me cerraron las puertas de Palacio, pero me abrieron los mexicanos las puertas de su corazón. Y jaló mucho, pero tiene un grave problema que yo he escrito en varios textos, en mis columnas, en varios periódicos de mi país, que es que ella está secuestrada por los partidos. Es una buena candidata, tiene una historia maravillosa, ella es de origen indígena, vendía gelatinas de niña para sacar adelante a su familia, llegó a ser una gran empresaria, pero creo que su grave problema es de que la tienen secuestradas los 3 líderes de los partidos políticos, que los nombro: Alito Moreno, así en diminutivo, Alito; Marco Cortés, que yo le llamo Marquito; y Jesús Zambrano, que yo le llamo Chuchito. Esos 3 personajes, Jorge, creo que la tienen secuestrada y no la han dejado pues sacar el potencial que muchos pensábamos que iba a tener durante esta pre-campaña y ahora campaña política. Gustavo, te invito a hacer una pequeña pausa. Con mucho gusto. Gustavo Rentería, directamente desde Ciudad de México, sobre el proceso electoral mexicano rumbo a las elecciones del mes de junio. Gustavo, analista y periodista. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gustavo Rentería directamente desde Ciudad de México. Gustavo, analista y periodista. Estamos hablando sobre el proceso electoral rumbo a las elecciones en México de junio de este año. Y coincide entonces, Gustavo, que en el país vecino con el cual ustedes comparten 3.000 kilómetros de frontera, Estados Unidos, también hay elecciones presidenciales, estos en noviembre de este año. Cuéntanos cómo está jugando, si es que está jugando algo, algún tipo de injerencia o algún tipo de referencia en ambos procesos,
dentro de México y dentro de Estados Unidos este doble proceso electoral? Bueno, en México, entre broma y en serio, decimos tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Tenemos una codependencia, nos necesitamos. Por citar un ejemplo, México ya hoy es el principal socio económico de la Unión Americana. Y lo fue por muchos años China. O sea, hoy lo que nos comemos, lo que tenemos en nuestras mesas, lo que hay en nuestras casas, en nuestras oficinas, todo es bajo el comercio internacional México-Estados Unidos. La cantidad de personas que cruzan diariamente, los autobuses o camiones, los trenes, es una codependencia. Y digo codependencia porque sin la mano de obra barata y especializada de latinos y en particular mexicanos, la economía estadounidense se desmoronaría. O sea, imaginemos 24 horas sin mexicanos en Los Ángeles, en Chicago, en Seattle, en Washington. Sería imposible, querido Jorge. Pero tampoco podríamos vivir sin la tecnología estadounidense, no podríamos vivir sin los microchips o los automóviles de la tecnología. Es decir, somos codependientes. Ahora bien, tu pregunta que va en el sentido sobre esta elección concurrente de Estados Unidos y México, sin duda tiene que ver con el lenguaje de los políticos. Voy a citar un ejemplo. Hoy el señor Trump, que quiere regresar a la Casa Blanca, tiene como punching bag favorito a México. Los inmigrantes, los mexicanos, criminales, narcotraficantes, vienen sin papeles, etcétera, etcétera. Y esto provoca que en México haya siempre una respuesta. Por ejemplo, ahora hubo una investigación periodística de que en el lejano 2006 López Obrador había recibido creo que $200,000, la cantidad no importa, de un grupo de narcotraficantes y que era una investigación de la DEA. Entonces dice López Obrador, a ver, discúlpenme, hasta que no me digan cómo está la investigación, yo no tengo relación con los Estados Unidos. Y venía volando, por cierto, una representante de Joe Biden a nuestro país para platicar de temas migratorios. Entonces, va a acrecentarse en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, este golpeteo desde el discurso estadounidense, gringo, permíteme el término coloquial, Jorge, para con los mexicanos. Y también lo que hace una candidata de izquierda como Claudia Sheinbaum es, nosotros no somos the backyard, no somos el patio trasero de Estados Unidos. Si necesitamos resolver el problema de las drogas, necesitamos una relación común, porque nosotros ponemos, sí, el tráfico, la caminata común cuando viene desde Centroamérica la droga, pero ustedes ponen los grandes consumidores. Es un problema global que requiere soluciones globales. Y en cambio, la candidata de la derecha lo que hizo fue ir a los Estados Unidos y algunos la critican. Vende patrias, te fuiste a entregar a la Unión Americana, fuiste a recibir instrucciones. Pero claro, yo respondería a esta pregunta que sí tiene que ver mucho esta elección concurrente de cambio de gobierno, tanto en la Casa Blanca como en el Palacio Nacional en nuestro país, querido Jorge. ¿Y cómo ha sido la relación entonces de AMLO con Biden? Sorprendentemente bien. La primera parte del sexenio de López Obrador, va en el año 5, la primera parte le tocó todavía con Trump. Y sorprendentemente, algunos lo acusan a uno populista de derecha y otro populista de izquierda, pero pensaban que iba a haber un choque de trenes en México y en Estados Unidos, y no es cierto. Se cayeron muy bien, hasta bromeaban. López Obrador fue a la Casa Blanca y López Obrador ha logrado no faltarle al respeto. Y también Trump, cuando estaba la época del famoso muro, llegaron a acuerdos. Hoy lo platica en un libro López Obrador que se llama Gracias. Yo le pedí a Trump que cuando nos reuniéramos no habláramos del muro y cumplió. Un personaje que pega en la mesa, que ahorca, ya ves cómo es el señor Trump, pues logró López Obrador no dominarlo, sino llegar a un acuerdo político. Y en la segunda parte del sexenio de López Obrador nos ha tocado el señor Joe Biden, pero también sorprendentemente ha habido, digamos, una relación cordial, porque saben que López Obrador
pues es completamente distinto un Carlos Salinas de Gortari, a un Vicente Fox, a un Felipe Calderón o a un Enrique Peña Nieto. Un hombre que conoce de la historia y que a veces seduce con sus discursos, hablando de Abraham Lincoln o Theodore Roosevelt. Es decir, algunos que le apostaban al fracaso del gobierno de López Obrador, Jorge, irónicamente hoy dicen, caramba, no nos salió, porque se llevó bien con Trump y se llevó también con el señor Joe Biden, Jorge. Ahora, estamos entonces frente a una nueva etapa en América Latina porque tú recuerdas que desde el monroísmo, desde James Monroe en 1823, América para los americanos, queriendo decir para los estadounidenses, el control del patio trasero ideológico ha sido muy claro. Ahora definitivamente hay, entre comillas, si no un divorcio, hay una separación ideológica entre la manera de ver el mundo de Estados Unidos y esta soberanía que está desarrollando AMLO. Sí, creo que estamos viviendo una época interesantísima. En el año 2003-2004 grabó Fidel Castro una llamada que le había hecho en ese momento Vicente Fox. Era nuestro primer presidente de derecha que había quitado al PRI. Y le estaba solicitando, oye, Fidel, por favor, come si te vas, porque se había enojado el señor Bush que había una reunión en Guadalajara y se iba a encontrar con Fidel Castro. Es decir, se enteró todo el mundo que el presidente de México le tenía miedo al señor Bush. Y ahora es completamente lo contrario. Voy a poner por razones de tiempo en televisión, querido Jorge, algunos ejemplos. El señor López Obrador ahora mandó un avión, digo ahora en este contexto de la historia, mandó un avión para rescatar a Evo Morales y lo trajimos a México. En este momento la familia del presidente depuesto del Perú está en México. En un aniversario, por tercer ejemplo, de nuestra independencia, trajo al señor Díaz-Canel como orador único. Él ha dicho que no está en contra de la autodeterminación de los pueblos, de la historia histórica de Venezuela. Entonces, creo que López Obrador, un hombre de izquierda formado en los años 70, que hoy llega a México a gobernar, ha demostrado todo lo contrario de lo que hicieron los últimos presidentes de México en los 30, 40 años que nos precedieron, que él llama el neoliberalismo. Esta fórmula de gobierno que dejó a personas muy, muy ricas, y recordemos aquí vive, por ejemplo, Carlos Slim, y gente muy, muy pobre que no tenía ni siquiera para comer, Jorge. Ahora, tú has visto que sigue vigente la teoría de Donald Trump, que es que si yo no gano es porque hay fraude. Y entonces eso lo vemos repetido, por ejemplo, ¿te acuerdas de Keiko Fujimori, que le gana claramente Pedro Castillo y le llevó por lo menos un mes que le tuvieron que torcer el brazo para que finalmente lo reconociera? Estaban tratando de hacer lo mismo con Arévalo en Guatemala. Estamos hablando de que, en definitiva, está esta nueva tendencia que si yo no gano, entonces hay fraude. ¿Le podrían sacar ese libreto entonces a la rival de Sheinbaum, es decir, a Gálvez, de que no admita de que este fue un proceso electoral claro y que no hubo fraude? Hasta este momento, como están las encuestas, me queda claro que son fotografías del momento, la única encuesta que vale es la de la elección del 2 de junio, pero creo que hasta este momento la separación del primero y segundo lugar va a prohibir que se maneje este discurso. Es decir, como hay diferencia vasta, diferencia suficiente, no creo que el segundo lugar en el segundo lugar de la elección pueda acusar de fraude electoral. También nos ha costado mucho trabajo y dinero tener un instituto electoral que nos dota de una credencial para votar con fotografía. Ahora ya podrán votar los mexicanos
que residen en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, en consulados y embajada. Ya se utilizará por primera vez el voto electrónico. Así es de que yo creo que el fantasma del fraude que se vivía en épocas pasadas, Jorge, está desterrado. Hay que recordar, por ejemplo, que en 2006 el actual presidente López Obrador, por una diferencia mínima, quedó en segundo lugar, pero él el discurso de todos los días es fraude electoral. Aquí se cerró una de las principales avenidas, el Paseo de la Reforma, y hubo ahí una manifestación que duró meses y inclusive se le nombró a López Obrador como el presidente legítimo de México. Yo creo, Jorge, respondiendo a tu muy puntual pregunta, que esto se ha desterrado, el fraude electoral. Hoy, la noche del 2 de junio, tendremos información de la señora Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, que va a decir, en un rango de tal a tal, el primer lugar se llama tal. En un rango de tal a tal, el segundo lugar se llama tal, y en un rango de tal a tal de votos, el tercer lugar en la presidencial es tal. También conoceremos quiénes son los 9 gobernadores y cómo quedaría conformada, repito, de rango a rango, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, querido Jorge. Gustavo Rentería, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Jorge, es un honor siempre que me gusta tu equipo de producción para poder charlar frente a estas cámaras y utilizar esas nuevas tecnologías. Me pongo muy contento porque sé de tu profesionalismo y además sé la gran audiencia que posees. Te mando un abrazo desde México, lindo y querido, que llegue hasta Venezuela vía Uruguay, si te parece.